Buenas, mi nombre es Arisleida Pérez y junto a mis compañeras Clarigel Lebrón Reyes y Yasmín de los Santos les vamos a estar hablando sobre 5 grandes conflictos del siglo XX. Yo voy a iniciar con la Primera Guerra Mundial. Este fue un conflicto bélico que ocurrió entre los años 1914 y 1918. En este se enfrentaron dos grandes bloques que fueron la Triple Alianza y la Triple Entente, y finalizó el 11 de noviembre del año 1918 tras la pérdida del Imperio Alemán. Entre las causas tenemos las constantes disputas por las colonias africanas y asiáticas, ya que las grandes potencias europeas querían explotar sus recursos naturales y disfrutar de su mano de obra económica. También tenemos el auge del nacionalismo de los dirigentes europeos de la época, los cuales pretendían que ellos pretendían que sus países fueran superiores a los del resto y querían obtener amplios territorios coloniales y que estos tuvieran una posición hegemónica en el mundo. También tenemos las fuentes competencias armamentistas. Esta se debía a que las principales potencias querían estar a la vanguardia de lo que eran los avances tecnológicos de la época, y estos los ponían a prueba en los campos de batalla, la desestabilización política de las regiones de Balcanes y el asesinato de uno de los herederos al trono de uno de esos imperios. También tenemos entre las consecuencias el inicio de un periodo revolucionario, de revoluciones y guerras civiles en varios países, la firma de varios tratados de paz, los cuales tenían como propósito rediseñar los límites de los países europeos y sus colonias. Tenemos que los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como como la principal potencia militar y económica del occidente, la destrucción de gran parte de las estructuras de los países europeos, la muerte de aproximadamente 10 millones de combatientes y el asesinato de unos 8 millones de civiles, la extensión de la pandemia del 1918, la cual mató aproximadamente 14 millones de personas, la también llamada gripe española, las recurrentes crisis económicas y financieras debido a los enormes gastos económicos que realizaron los países beligerantes. Yo voy a estar hablando sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial y que fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares del mundo y económicas de la época y los países tercermundistas o del tercer mundo. Y las causas fueron los conflictos del Tratado de Basilia, el surgimiento del fascismo, ya que Adolfo Hitler en Alemania tenía lo que era el nazismo y Benito Mussolini en Italia creó lo que fue el fascismo. Las tensiones chino-japonesas, ya que Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. La invasión alemana en Polonia y las consecuencias fueron devastación total de casi toda Europa, la división de Alemania, ya que una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a ser control de los países aliados y de la URSS, por lo que debido al país lo que dividió al país en dos naciones completamente distintas, lo que fueron la República Federal de Alemania con sistema capitalismo y bajo control norteamericano y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. También está lo que es la Revolución China, ya que se conoce como la Revolución China de 1949,
la Revolución Comunista China al final de la Guerra Civil China. Este conflicto inicia en 1927. Enfrentó a las nacionalidades chinos y fue guiados por el generalísimo Chiang Kai-shek, que formaba el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong. Luego, Mao Zedong fue derrotado. Las causas de la guerra china o la revolución china fue la desigualdad del imperio chino, ya que estas fueron por la brecha económica y social entre los habitantes del imperio, el colonialismo y la pérdida de territorio, los conflictos internos, ya que todavía en el siglo XIX habían algunos conflictos internos y el más destacado fue la guerra del opio, en la que China fue humillado frente a Inglaterra, la expansión del comunismo, y ya que el comunismo había ido en aumento con su influencia en los países europeos desde el siglo XIX. Y las consecuencias de esto fue la fundación de la República Popular, la posguerra, las medidas económicas que fueron tomadas, ya que el gobierno de la República Popular aprobó una serie de medidas económicas con el propósito de paliar la desigualdad existente, la tensión con los occidentes y los Estados Unidos. Y por último, lo que fue la Guerra Fría, que tuvo lugar en 1947 a 1991. Y este es el nombre con el que se definen las tensas relaciones durante más de 4 décadas entre los Estados Unidos y los aliados por una parte y de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas o Unión Soviética y los suyos por la otra, haber combatido en el mismo bando, aunque en frente y con objetivos finales diferentes, que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y las causas fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Y los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como una base para atacar a la Unión Soviética. Y las consecuencias de esto fue que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Brasilia. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas soviéticas. Yo voy a continuar hablando sobre la Revolución Rusa. Esta fue una de las series de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar el zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. También al comienzo del siglo XX, Rusia era un país prácticamente anclado en un sistema feudal. La nobleza, la Iglesia ortodoxa y el zar eran los estamentos dominantes en una sociedad rusa donde las libertades brillaban por su ausencia. Las causas de esta revolución están lo que son sus causas políticas, que destacan el régimen absolutista del zar, porque éste prohibía muchas libertades y derechos, de los cuales a los trabajadores, así como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que se hizo en contra de la voluntad del pueblo y fue un desastre para el país.
Otra de las causas también fueron la ineptitud del zar Nicolás II y su esposa, la gran crisis económica por la que atravesaba Rusia, la constante derrota de los ejércitos rusos en la Primera Guerra Mundial, los costes económicos de la guerra, la aparición de los primeros partidos políticos, intelectuales y activistas de la época, que comenzaron a repartir panfletos con ideas revolucionarias como reacción de descontento de la población, y también las manifestaciones. El descontento acumulado por aquellas épocas debió en una serie de manifestaciones pacíficas que pedían alzar una mejora de las condiciones de vida. Las consecuencias de esta revolución fueron la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1991. También está el inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó por el mando del Estado al bando bolchevique rojo contra movimientos antibolcheviques blancos entre 1918 y 1921, con victoria del bando rojo. Otra consecuencia fue que se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en los que respeta al rol de la familia tradicional burguesía, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad. También está el surgimiento del Estado policial leninista, que inspiraría a que se vendiera una Unión Soviética. A continuación, mi compañera con los siguientes acontecimientos.